Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Vamos a retomar nuestro estudio en el libro de los Hechos y en el día de hoy vamos a considerar en el capítulo 18, vamos a ver juntos a partir del verso 22 hasta el final del capítulo. El tema de hoy que le he titulado, consideremos el ejemplo de Apolos. En esta porción, ya a partir del verso 22, vamos a ver el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Son aproximadamente 3 años de ministerio. Rápidamente se va a dar inicio desde Antioquía el tercer viaje misionero. Pero bajo la dirección del Espíritu Santo, el doctor Lucas va, por así decir, a hacer un paréntesis en la trayectoria ministerial de Pablo y se va a concentrar en un personaje llamado Apolos, que, déjame decirte, es el único al cual se le da este título, poderoso en las Escrituras. Vamos a ver acá el ministerio de la pareja que el apóstol Pablo había conocido, Priscila y Aquila. Vamos a ver cómo Dios en su soberanía coloca las piezas a personas para ir preparando, alcanzando y expandiendo la obra del Señor. Y vemos en primer lugar el entorno del relato, versos 22 y 23, el reporte de Pablo que va a hacer a la iglesia de Antioquía. Dice el verso 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Después de tocar tierra en Cesarea, en la costa de Palestina, un viaje de unos 800 kilómetros desde Éfeso, porque desde Éfeso Pablo va a ir hacia Jerusalén y luego va a ir hacia Antioquía. Dice que el texto que Pablo subió y también descendió, y luego descendió ¿a dónde? A Antioquía. No se nos da mayor detalle de Pablo en Jerusalén, pero recuerda que él tenía hecho un voto que quería cumplir. Lucas no se centra en eso y tampoco nos da mayor información del informe que Pablo va a hacer en la iglesia en Antioquía. Pero es evidente que Pablo regresa para compartir todo lo que había ocurrido en el Asia Menor. Llegó a Europa predicando en Filipos, Tesalónica, Bereas, Atenas. ¿Te acuerdas Pablo en Corinto? Ese tiempo que Pablo tiene en Corinto, donde Pablo conoce a Priscila y Aquila, y el apóstol Pablo da testimonio a su iglesia, a la iglesia que le ha encomendado, que le ha enviado con respecto a la misión. Vemos entonces el entorno del relato, el reporte de Pablo a la iglesia local en Antioquía, pero en segundo lugar, o letra B, podemos ver la reanudación de la obra misionera, el comienzo del tercer viaje misionero. Dice que después de que Pablo estuvo en Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, no sabemos aproximadamente cuánto tiempo fue. Algunos comentaristas dicen que fueron alrededor de 6 meses que Pablo desde Éfeso va hacia Jerusalén, Antioquía, y luego regresa a Éfeso aproximadamente. Me llama la atención que el texto dice, después de estar allí algún tiempo, ¿qué dice el texto? Salió. Es muy posible, al parecer, pareciera que, mejor dicho, que Pablo sale solo en este viaje. Ahora, ¿qué es lo que él va a hacer? ¿Qué va a hacer Pablo en este tercer viaje misionero? Dice el texto que salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. En otras palabras, él tiene un viaje muy planificado. Y me encanta lo que dice, recorriendo por orden la región de Galacia. El apóstol parte de Antioquía, lugar de su segundo viaje misionero, y en su viaje planificado va iglesia por iglesia. ¿Y qué es lo que él va haciendo? Me llama la atención el corazón pastoral que Pablo tiene en esto. Ya ha fundado la iglesia, estos grupos, estas pequeñas iglesias ya están funcionando, pero aquí vemos su corazón pastoral, ya que él regresa, ¿para qué? Confirmando a todos los discípulos. Este es el propósito de su viaje, confirmar las iglesias, es decir, darles sustentos, colocarles un soporte. La idea principal de volver a través la idea es consolidarlos aún más a los creyentes en las verdades de la palabra del Señor. Recuerda que donde Pablo llegó y predicó el evangelio, también se levantó un grupo de ¿qué? De opositores. Y muchos de ellos que eran judaizantes confundían a los creyentes. Nos basta leer, por ejemplo, la carta a los Gálatas.
¿Recuerdas las palabras de Pablo? Dice, tan necios sois que comenzaron por el Espíritu, vas a terminar ¿qué? En la carne. ¿Qué nos ha estorbado? Pablo sabe muy bien. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 13 la parábola del Señor? Que él dijo que el buen hombre sembró en su campo ¿qué? Buena semilla. Pero vino también ¿quién? El enemigo, el maligno, y donde estaba sembrada la buena semilla también sembró cizaña. Pablo lo sabe muy bien. Es por eso que en su segundo viaje el apóstol Pablo, ¿qué va a hacer? Reafirma, coloca un sustento en la vida. La idea es volverles a traer evidencias bíblicas. Y trae estas evidencias bíblicas para consolidar a los creyentes en la fe. Muchas veces creyentes, a veces nosotros los vemos, conocen al Señor y pocas veces nos interiorizamos un poquito más y les discipulamos. Un nuevo creyente está tan expuesto al ataque del enemigo que comienza a sembrar en su oído confusión. Tú estás loco, no sirve la oración, no vayas. Y a veces es nuestra falta por no tener lo que se llama consolidación de fruto. Es decir, invertirle un poco más de tiempo a aquella persona que tal vez fue sensibilizado con el mensaje. No toda persona que levanta una mano o repite una oración podemos decir ya es salvo, se salvó. No lo sabemos, porque a veces hay respuestas emocionales. Hay gente que viene a veces con una gran carga emocional y para salir de esa carga emocional va a repetir y va a hacer todo lo que le digan, pero realmente no hay una comprensión del Evangelio. Es por eso que hace Pablo, confirmando a todos los discípulos, colocando nuevamente sustento. De esta forma vemos en primer lugar el entorno del relato, el final del segundo viaje misionero de Pablo, el inicio del tercer viaje misionero. Él va visitando por orden las iglesias para establecerlas, animarlas, ayudarles. Veamos ahora cómo Lucas se centra en un personaje especial. Vamos a mirar ahora verso 24 al verso 28. Lucas, antes de describir el ministerio de Pablo en Éfeso, lo veremos en el capítulo 19, verso 1, cuando Pablo llega a Éfeso y se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautizador. Lucas, antes de describir el ministerio de Pablo en Éfeso, nos pone al corriente de los hechos de Priscila y también Aquila ahí en Éfeso. Es posible que Pablo se llevó desde Corinto a Éfeso a Priscila y Aquila y los dejó ahí, tal vez pensando Pablo que al regreso de su viaje, de su ida a Jerusalén, de su reporte en Antioquía, regresara nuevamente a Éfeso para que Éfeso se convirtiera en el tercer foco central de predicación del Evangelio. El primero es Jerusalén, el segundo es Antioquía y obviamente Éfeso sería el tercero. ¿Por qué? Porque Éfeso es un puerto, es un lugar tremendamente estratégico, una ruta comercial obligatoria. Es decir, era un punto estratégico muy interesante. Ahora Lucas nos dice lo siguiente, mira conmigo el verso 24. Llegó entonces a Éfeso, una ciudad predominante, próximo estudio vamos a hablar un poquito más de esta ciudad. Se le denominaba a este sector, a Éfeso, el tesoro de Asia Menor. Un hombre sarcásticamente le llamó la feria de las vanidades de Asia Menor. Era un lugar interesante, de mucha idolatría. Entre las cosas que había un culto a la diosa de Éfeso, que era una de las 7 maravillas del mundo. Ahora, mira qué interesante. Llega entonces a Éfeso un judío llamado ¿cómo? Apolos, versión corta de Apolonio, que había nacido ¿dónde? Ahora, natural de Alejandría. Es un judío que nace en Alejandría. Ahora, Alejandría, norte de África, arriba en Egipto, es un lugar tremendamente interesante, ya que Alejandría, casi 200 años antes de Cristo, bajo el imperio helénico, se había dado mandato, orden, que se tomara toda la literatura más importante universal. Y en ese lugar, en Alejandría, los eruditos traducían toda la literatura al griego koiné. Uno de los documentos más importantes que se tradujeron en Alejandría fue
El Antiguo Testamento del hebreo al griego, que se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta. La versión de los 70, un documento poderoso, amado. Ahora, Apolonio, es un hombre que crece en uno de los lugares intelectualmente más importantes que hay. Ahora, ¿qué podemos aprender de este personaje? ¿Qué nos deja ver Lucas en el relato acerca de este hombre ejemplar? Quiero que observes conmigo en primer lugar que Lucas y que la palabra de Dios nos dice que él era un varón ¿qué? Elocuente. Un varón elocuente, y es al único que se le da este título. Poderoso en las Escrituras. Obviamente no hay comparación con nuestro Señor Jesucristo, que Él es orador de oradores. Pero me llama la atención que a este hermano, a este hombre, se le denomine poderoso en las Escrituras. En primer lugar, varón elocuente. El término elocuente, logios, significa educado, muy bien preparado, capacitado para la oratoria. En aquel tiempo ya existía la escuela de alegorización de las Escrituras hecha por los judíos. Era un hombre erudito, poderoso, de mucho convencimiento, muy locuaz, elocuente, locuaz, pero no es un parlanchín. Es un hombre preparado, porque el texto dice que él era ¿qué? Poderoso. El término poderoso corresponde a esas palabras dunamis, dunatos es la palabra, que significa capaz, competente, bien versado, es decir, de gran conocimiento y exposición del Antiguo Testamento. Este conocía muy bien la palabra de Dios hasta ese momento revelada para él. ¿Por qué? Su escuela, su trasfondo, su formación. ¿Qué podemos aprender de él? Una gran lección. Todo creyente debe ser un creyente que comprometido en conocer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Debemos conocer la palabra, debemos estudiar la palabra. ¿Cuál fue la exhortación de nuestro Señor Jesucristo? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Si hay alguien que se va a dedicar al ministerio, como Esdras, ¿qué hizo? Preparó su corazón. ¿Y cómo se preparó su vida, su corazón? Conociendo la palabra de Dios. Aquí tenemos un hombre ejemplar, conocedor de las Escrituras, varón elocuente, poderoso, pero algo más. A pesar de la revelación que él tiene, también podemos ver que es un creyente en Cristo. Tal vez un poco diferente a lo que nosotros entendemos hoy. Él es un creyente en Cristo, pero aún pertenece a estos santos del Antiguo Testamento. Y mira conmigo, hablando de Apolos, había sido instruido ¿en qué? En el camino del Señor. Sabía algo acerca de Cristo. Se dice que era muy común que de Alejandría algunos judíos viajaran a Jerusalén a alguna de las celebraciones, y es muy posible que alguna de esta compañía oyeron el mensaje de Juan el Bautista, ya que Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Es un profeta que dice, la palabra de Dios se ha cumplido porque el Mesías y el reino de Dios en medio de nosotros está, por lo tanto, Israel, debes arrepentirte. ¿Alguien llevó esta enseñanza? Apolos le prestó atención y consideró y llegó a la comprensión, dice el texto, que este había sido ¿qué? Instruido, enseñado acerca del Mesías, acerca de Jesús. Ahora, tal vez no tenía toda la picture completa, pero es un creyente. Vemos acá que es un creyente en Cristo, y eso me hace pensar que a pesar de su erudición, de su conocimiento, es poderoso en las Escrituras, es sensible a la voz del Espíritu del Señor. Recuerda que ¿quién es el que habla de Cristo? ¿Quién es el que convence? Es el Espíritu Santo del Señor. Tal vez no sabe mucho de la resurrección de Cristo, del día de Pentecostés, del mensaje que el apóstol Pablo está clarificando y enseñando ahora. Es un conocedor, pero es un creyente en Cristo. Ahora, algo interesante. Es un conocedor de las Escrituras, es un creyente en Cristo, por lo menos cree hasta dónde él ha recibido el mensaje, pero también vemos que es un comunicador muy diligente. El verso 25 dice, siendo de espíritu ¿qué?
fervoroso. Es decir, era entusiasta, se emocionaba por las cosas de Dios. En otras palabras, tenía pasión por lo que hacía. Qué feo es ver a un creyente desganado que tiene que dirigir o tiene que hacer algo en la obra y parece que se pone al frente pidiendo excusas. No, tiene que ser de espíritu ¿qué? Fervoroso, es decir, entusiasta, que emocionaba cuando compartía, tenía pasión por Dios y por la palabra de Dios. Dice el texto, verso 25, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba ¿cómo? Mira qué interesante, diligentemente. La idea es exactamente con precisión. No se daba la improvisación. No estaba para contar historias y hacer aplicaciones miles. Él tomaba las escrituras y le compartía a los hermanos ¿qué? Lo que la Biblia dice. ¿Qué le da la autoridad a un predicador? Las ilustraciones, las aplicaciones, los buenos ejemplos sirven, ayudan. Pero lo que le da peso a un sermón ¿qué es? La palabra de Dios. Y les hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente ¿a quién? Al Señor. No solo fue intelectual, es un hombre preparado, sino que creía en las Escrituras. Apolos había aceptado las buenas nuevas respecto a Jesús. Y él estaba hablando ¿de quién? Del Señor. Pero su conocimiento era un poquito ¿qué? Limitado. Ahora, aunque, mira el comentario de Lucas, volviendo al verso 25, y siendo de espíritu fervoroso y con pasión, hablaba y enseñaba diligentemente, ponía él el énfasis, no improvisaba, enseñaba la palabra, enseñaba lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo ¿de qué? De Juan. Es decir, sí conocía la doctrina del arrepentimiento, porque Juan ¿qué hizo? Llamó a la nación al arrepentimiento y a preparar el corazón para darle la bienvenida ¿a quién? Al Señor, al Mesías. Él sabía acerca de esto. Apolos es un gran ejemplo de fe y de servicio, de pasión, de compromiso. Me llama la atención que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en verso 11 dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso me hace pensar que cuando hacemos algo para el Señor, no debemos quejarnos por lo que hacemos, sino que debemos honrar al Señor con lo que hacemos. Y es cierto, hay veces que personas dicen, yo voy a estar, lo voy a hacer, y al final ¿qué? No lo hacen. Pero nosotros debemos tener ese espíritu fervoroso. Vemos cómo Dios va a proveer a este hombre, a este creyente, a Apolos, este hombre poderoso de las Escrituras, cómo Dios va a proveer los medios suficientes para que él complete su conocimiento acerca del Señor. Quiero que observes ahora el coraje que tiene, la valentía que tiene. Porque a veces no todos sienten ese coraje, tienen ese denuedo para enfrentar, hablar. Uno de los impedimentos más grandes de testificar acerca de Cristo es temor a que nos rechacen. Y la verdad que es un error, porque cuando hablamos de Cristo, no lo están rechazando a usted, no me rechazan a mí. Nuestro ego hace que sea personal, pero no es personal. Cuando yo presento el Evangelio, ¿a quién rechazan? Pero a veces por falta de coraje, no hablamos del Señor. Mira el ejemplo de Apolos, ¿por qué es un grande? Porque Apolos, a pesar de que estaba limitado su conocimiento, tenía mucha pasión, era con mucho fervor, quería servir y comenzó a hablar con denuedo, ¿dónde? En la sinagoga. No perdía oportunidad. Tiene la pasión, tiene el compromiso, tiene la valentía de anunciar sus creencias. No piensa en lo que dirán de él. Él está preocupado en lo que piensen los hombres acerca de Dios. ¿No es Pablo quien nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. En el Centro de Estudios Teológicos de los Judíos, lugar importante de formación del Antiguo Testamento, ahí vemos a quién. A Apolos, con lo limitado que sabe, pero está comprometido con lo que sabe. A veces nosotros queremos
saber más, conocer más, pero tenemos poco compromiso con lo que ya sabemos. Y queremos preocuparnos de saber qué. Más, ¿no es mejor preocuparnos de lo que ya conocemos y vivirlo que querer, como dice Pablo, siempre están aprendiendo y nunca llegan ¿qué? Al conocimiento de la verdad? Ahí está en el centro de todo estudio, del estudio teológico, y encontramos a él que está compartiendo de sus convicciones. Conoce parte del Evangelio, porque conoce el Evangelio, pero hasta lo que Juan había anunciado. Pero mira la soberanía de Dios. Pablo en Corinto había conocido una pareja. ¿Dónde? En la sinagoga. Y eran de la misma profesión. Y por la soberanía de Dios trabajan juntos y conocen y crecen y comienzan a comprender. Y Pablo ahora los deja en Éfeso. Y mira lo que dice ahora el verso 26. Comprensible a la enseñanza que era este hombre. Es un hombre que conoce, poderoso en las Escrituras. Es decir, locuaz, capaz, preparado. Pero no es un soberbio. Mira lo que dice el texto. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y este hombre se dejó enseñar. Comprensible a las Escrituras. Tal vez mejor hubiese puesto ahí humilde. Se deja enseñar. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ahí está elocuentemente Apolos, predicando, hablando del Señor, pero le suena a Priscila y le suena a Aquila, hay algo que le falta. Va muy bien, pero hay algo que le falta. Le faltaba algo fundamental para el mensaje completo del Evangelio. ¿Qué hicieron ellos? Le dedicaron tiempo, le tomaron aparte, es decir, que le invirtieron tiempo. Van a tener un ministerio personal en la vida de este predicador. Y aquí se encuentran dos cosas. Una persona que quiere enseñar y un discípulo que quiere aprender. Esto es clave para crecer. Lo que nosotros sabemos, lo que usted sabe, lo que yo sé, no es por nuestras capacidades, es porque alguien, ya sea directa o indirectamente, ha invertido en nosotros. Hoy a veces escucho a predicadores inflados de lo que saben del conocimiento, y cuando leo, por ejemplo, a Juan Calvino, la humildad que él tiene en su escrito, pero deja ver una profundidad tremenda. Los grandes predicadores del pasado, Martin Lloyd-Jones, los puritanos, hombres que conocían la palabra, pero eran personas tremendamente humildes. Y la gente que venía a las iglesias, a sus cultos, venía con el deseo, ¿sabes qué? De estudiar y dejarse enseñar. Hay un consejo tremendo cuando el escritor a los Hebreos cierra la carta en el capítulo 13. Él nos exhorta y nos dice que debemos imitar, repetir el ejemplo, seguir la enseñanza de nuestros líderes, de nuestros pastores, de aquellos que ya estaban muertos, pero aún dejaban el ejemplo. Le tomaron aparte, le explicaron la palabra, lo discipularon y le expusieron, mira cómo dice el texto, más que exactamente el camino de Dios. Es decir, que le hablaron del cristianismo, del evangelio, con mayor precisión. Y este es un hombre que tiene hambre de la palabra del Señor. Tenemos acá un hombre que se deja enseñar, es un hombre humilde, formable. He visto a través de los años, no puedo decir que regla general, pero es un común denominador, que los autodidactas que se formaron solos, es decir, yo aprendí solo y me formé solo, por lo general son soberbios y no se dejan ¿qué? Enseñar. No digo que los que vienen de un seminario, de un instituto bíblico son humildes, no se crea. Pero aquí el principio es que debemos aprender ¿de quién? De otro. El Señor dijo, primero discípulos
y luego ¿qué? Maestros. Ahora, es interesante. Bíblicamente vemos acá cómo él recibe la enseñanza. Aquí tenemos a un hombre que sí conoce la palabra, pero que sabe oír también la palabra de Dios. Siempre tenemos que tener la disposición, escúcheme bien, de aprender algo nuevo. No en vano las escrituras dicen así: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Qué interesante el ejemplo de Apolos, que si bien es cierto, es conocedor de la palabra, es un creyente en Cristo, es un comunicador diligente, que tiene coraje y lo evidencia predicando, enseñando lo que sabe, pero también es comprensible. Se deja enseñar, es dócil. Difícil formar a alguien que no quiere ser formado, es difícil ayudar a alguien si no quiere ser ayudado. Y al principio del cambio es saber que necesitamos de otras personas. Mira, qué interesante. No sencillamente vemos acá comprensible a la enseñanza, sino que también él es un colaborador sumiso. ¿Entiende? Se deja formar. Priscila y Aquila le invierten. Entre paréntesis, algunos han dicho, hey, se menciona primero a Priscila, parece que ella es la maestra principal. Es un libro de transición, es un ejemplo, no es norma, nos está relatando lo que está ocurriendo acá. Pero vemos ahora el cambio en Apolos. ¿Qué vemos ahora? Verso 27. Que él se muestra ¿qué? Sumiso, quiere colaborar, una colaboración sumisa, dice él, y queriendo él pasar ¿a dónde? Acá ya tiene las herramientas. Ya está formado, es decir, lo que él necesitaba era acomodarle, ¿qué cosa? Todo el conocimiento que tenía. ¿Sabes que Cristo trató con Pablo igual? Pablo se tuvo que ir a Arabia, y en Arabia el Señor le ayudó a acomodar todo el Antiguo Testamento, para que él fuese el canal de la revelación del Nuevo Testamento. Prepararse primero. Y vemos acá que ya preparado, ¿qué quiere hacer él? Queriendo él pasar, ese es el deseo de él, y va a convertirse en especie de un predicador itinerante, y queriendo él pasar a Acaya, la luz que ahora hay en Apolos le da aún más fuerza para continuar con su ministerio de predicador itinerante. Ahora Apolos va hacia Acaya, es decir, Grecia, posiblemente Corinto. Los hermanos, mira la sumisión de él, le animaron. Lejos de dejarlo solo, estás loco, ¿cómo ya te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Vio la iglesia potencial en este hombre y ¿qué hizo? ¿Qué dice el texto? En vez de cortarlo, le abrieron las puertas y le dijeron, hermano, te vamos a apoyar. Va saliendo de una iglesia. Por eso vemos que es un colaborador sumiso. ¿Sumiso qué? A la iglesia, al grupo que está comenzando en Éfeso. Es interesante ver la actitud de la iglesia en Éfeso para Apolos. Es interesante la actitud de aprecio para con este predicador itinerante. Apolos se sujetó a su iglesia y viajó, escúchame bien, con la bendición de ellos. ¿Por qué? ¿Qué hizo la iglesia? Mira lo que dice el texto. Escribieron a los discípulos que le recibiesen, es decir, escribieron a la otra iglesia, diciendo que es un hombre ejemplar. Recuerda, ¿qué dice Dios acerca de él? Poderoso en las Escrituras. Vemos acá una net, como las iglesias, en aquel tiempo era muy necesaria la recomendación de cartas, porque cualquiera podía decir, yo soy ¿qué? Un predicador. De hecho, cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, Pablo le dice que él no necesita escribirles a ellos o pedir carta de qué? De recomendación, como los aparentes superapóstoles que habían llegado con aparentes cartas de los apóstoles. Es decir, que unos falsos llegaron a Corinto con una copia de cierta carta de los apóstoles y Pablo tiene que decirle, entre el mensaje que yo predico y el mensaje que predican los apóstoles, ¿qué? Es uno solo. Y aún más dice Pablo, yo entre ustedes no necesito ¿qué? Carta. ¿Por qué? Porque ustedes son mi carta. ¿Cómo conocieron ellos al Señor? Pablo en Corinto. Ahora, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Aquí veo algo interesante. Apolos no fue un llanero solitario.
¿Me explico? En el ministerio no, no es un llanero solitario. No hacía solo lo que él quería, Apolos, sino que él buscaba, se sujetaba a la iglesia, a la dirección del Señor. Escúcheme bien. Ministerio no es hacer cosas para Dios. Es que Dios haga cosas a través de nosotros. Y muchas veces, y yo lo digo hablando a mi persona, tenemos que parar, evaluar y preguntarnos lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer o el ministerio que quiero realizar o aquello que quiero emprender. Señor, ¿es realmente qué? ¿Tu voluntad? Porque el ministerio no es hacer cosas para Dios. Él se sujetó a la enseñanza, a la dirección de la iglesia. Y mira, cuando esto ocurre, vemos ahora lo comprometido que está Apolos para ser de bendición, ya que ha sido instruido, ya que ha tenido ese corazón humilde de ser enseñado, se sujetó en su misión a la iglesia, se identificó con la iglesia de Éfeso, que le envía, mira lo que dice el verso 27, y llegando él allá, posiblemente es en Corinto, fue ¿qué? ¿Qué dice el texto? De gran provecho a los que por la gracia habían creído. Me encanta. Hay personas que vienen y se van y nos dejan un sabor amargo. Pero este hombre vino y ¿qué ocurrió? Mira lo que dice el texto. Fue de gran provecho. Fue de gran bendición, comprometido a ser de bendición. Y yo me pregunto muchas veces, ¿estoy realmente siendo yo de qué? ¿De bendición? Apolos es un hombre entregado al servicio y quiere ser de bendición a otro. Recuerda que Corinto no era una iglesia fácil. Corinto es dentro de las iglesias, es que la más complicada que hay. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, es decir, a los creyentes. Terminemos con verso 28. ¿Por qué fue de bendición? Porque era un hombre que conocía la palabra de Dios, se sujetaba a la palabra de Dios, moldeable, sensible, humilde, fervoroso, con pasión. Y el verso 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, en forma muy vigorosa. Ahora, fíjate que es interesante cómo refutaba a los judíos. ¿Cómo lo hacía? Al final del verso 28. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Dónde fue formado Apolos? En Alejandría. Él había aprendido oratoria, confrontación, argumentación. Tenía todas las teorías lógicas para defender sus puntos. Pero él no se basó en su pedagogía y en su capacidad. ¿Recuerdas que cuando Pablo llega a Corinto, él le dice a los hermanos, yo no llegué a vosotros con vana palabrería, con argumentos. Llegué con una sola cosa. Con el mensaje de la palabra de Dios. Y escúchame bien. Si la gente no responde a las Escrituras, no va a responder a nuestros argumentos. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos sacan del lugar de confort, de seguridad? Nos complicamos y queremos ¿qué? Argumentar. Y en la medida, si usted está en un pozo de arena, usted sabe que mientras más se mueve, más se hunde. Mientras más queremos justificarnos, menos dejamos que el sol alumbre y que Dios haga su obra, porque con gran vehemencia, vigorosamente, los aplastaba con argumentos. ¿Pero qué argumentos? Solamente la palabra de Dios, demostrando por las Escrituras que Él era ¿quién? El Cristo. ¿Sabes por qué? Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. Cuando Pedro anima a los creyentes, en primera de Pedro capítulo 4, verso 11, a los que tienen don de comunicación, les dice así, si alguno habla, hable conforme ¿qué? A las palabras de Dios. ¿Ok?
¿Qué dice eso? Si vas a predicar, si vas a enseñar, si vas a compartir de Cristo, no le digamos cuán buenos somos. Digamos cuán bueno es el Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica ¿qué cosa? La palabra. Pero no podemos predicar aquello que no comprendemos. Y a veces necesitamos la ayuda de otras personas para tener una conclusión correcta acerca de las verdades de Dios. Conclusión, ahí está, mira conmigo. Qué gran ejemplo tenemos de este hombre, de ser bíblicos en nuestro mensaje, sumisos a la enseñanza, no correr hacia lo que queremos en el ministerio, sino siendo sumisos al pueblo de Dios, decidir ser de bendición para otros y no buscar solo lo que nos agrada. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este interesante ejemplo, Señor, que tenemos en Apolo, Señor, en su vida, su ministerio. ¿Qué ejemplo nos deja, Señor, de enseñanza, de vida? Te pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.